Los peores casos de radiación en México de el canal El Traje con Voz. Vamos a ver qué pasó. A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética, el viernes de la semana pasada. ¿Sabían que México también tuvo un problema con radiación? Era lo del cobalto 30 y algo, o cobalto algo. Y de hecho, como dato chistoso, aquí en mi ciudad hay un hospital, que bueno, que justamente creo que fue por ese accidente, el del cobalto. Hay un hospital abandonado que no, aparte de la leche radioactiva, aquí, no sé, creo que fue en mi ciudad o no estoy muy seguro, pero hay un hospital abandonado en medio de la ciudad que es, por lo que tengo entendido, su construcción se detuvo porque después se dieron cuenta de que precisamente los materiales de construcción estaban contaminados con radiación. Entonces se abandonó ese hospital. Y solo quedó la carcasa, o sea, ni siquiera se logró terminar. Si tú lo ves, es toda la estructura ya con yeso y todo, pero sin paredes, sin paredes, sin ventanas ni puertas. Es bastante tenebroso. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. La prensa norteamericana calcula que las víctimas pueden ser varios centenares. Sin embargo, un grupo de científicos también norteamericanos ya han rectificado sus primeras impresiones y se acercan más a la versión soviética. En 1986 aconteció el incidente de Chernobyl, en el que en una central nuclear del norte de Ucrania acontecieron 2 explosiones derivadas de desequilibrios en uno de los reactores. Ay, es que tengo entendido, chicos, que Cobalto 14, no estoy muy seguro. Si lo buscas así como accidente, no sé si es México Cobalto o algo así, pero debe aparecerte ahí. Ay, según tengo entendido, chicos, como tal la energía nuclear sí es la energía más limpia que se puede usar, pero al mismo tiempo, si algo sale mal, pues explosión nuclear mortal del diablo. Entonces, mucha gente está muy en contra de la energía nuclear que por los residuos nucleares. Cuando pues al final de cuentas todas las energías contaminan un montón, el carbón, el petróleo, incluso la energía eólica causa mucha contaminación. Y creo que la energía nuclear como tal es la más limpia, ambientalmente hablando, pero es muy peligrosa. Y no creo que realmente estemos como que tan modernos como para arriesgarnos a tener plantas de energía nuclear. Bueno, en Los Simpson, por ejemplo, yo sé que es una caricatura, pero ¿cuántas veces no vemos eso de, uy, fusión nuclear inminente? Está peligroso la energía nuclear, chicos. Pero es muy eficiente y muy limpia hasta cierto punto. Generando con ello uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que en México no solo ocurrió un desastre radioactivo, sino 2, e inclusive uno relacionado a la radiación térmica? Y sí, 2 de estos desastres acontecieron antes de lo acontecido en Chernobyl. Además, si te digo que YouTube me está dando tremendo shadowban por hablar de niños a los que se le cae la cara por tomar leche radioactiva, ¿me creerías? Si es así, no te olvides de suscribirte y comentar tu opinión al terminar de... Sí, va a ser lo de la leche radioactiva. Por suerte, creo que pues yo no existía. Así que evité tomar leche radioactiva, pero qué feo algo así. 2, por eso hace tanto calor en México. El tema con México, no han sido accidentes catastróficos en plan Chernobyl de una explosión sí, no, de una explosión nuclear terrible, sino ha sido más como que contaminación, no sé, productos contaminados, materiales contaminados, bueno, leche contaminada con radiación. Entonces, son como, no son tan catastróficos en plan una explosión o una bomba, ¿sabes? Sino son cosas como que más, pues sí, o sea, la distribución de leche radioactiva, que sigue siendo muy grave, pero siento que el impacto no es tan así como que tan heavy a una explosión directamente. Entonces podemos culpar a la leche radioactiva de que México sea México mágico. Es culpa de la leche radioactiva de que los mexicanos seamos tan gigachats, tan poderosos, tan papus, tan papulinces.
de ver el video. El primer desastre radioactivo es el conocido popularmente como cobalto 60. Ese es el que yo les digo, cobalto 60. Creo que ese afectó, por ejemplo, por mi ciudad, creo. Y tendría su inicio en 1977, cuando en las instalaciones del Centro Médico Sí, de Especialidades, un hospital privado de Chihuahua, sí, es de aquí, de Chihuahua. Ah, pasando a la historia como siempre, no solamente creamos los burritos, los de Ciudad Juárez, Chihuahua, sino que tuvimos el accidente de cobalto 60. Todos unos visionarios del caos. se compraron un aparato de radioterapia con una fuente de cobalto 60. Estos artefactos servían más que nada para el tratamiento de infecciones como el cáncer, y su uso del cobalto 60 debería ser seguro siempre y cuando se compre de manera lícita. Como el hospital está operado por gente que además ¿Qué tiene una carita siempre y feliz esa cuando máquina? se compre de manera lícita. ¿Es totalmente a propósito que eso sea una carita feliz? Es como que, tranquilo amigo, no morirás de radiación. ¿Eres de Chihuahua? ¿Te sentía de Monterrey? No, soy de Chihuahua. Literalmente estoy en la mera orilla de la frontera de Estados Unidos. Casi casi que si me subo, por ejemplo, al techo de mi casa. No, no al techo de mi casa, pero sí a un edificio de unos cuantos pisos, puedo ver a Estados Unidos. Es como que, hola gringos, púdranse. Como el hospital estaba operado por gente que además de corrupta era tonta, comprarían la máquina sin tener al personal calificado para usarlo, por lo que lo guardarían por 6 años hasta que decidieran regalarlo o venderlo. Al haberse pasado por aduanas de manera ilícita, el producto no tenía los papeles que permitiera al comprador venderlo a otro hospital, así que haría lo más descabellado posible, mandar Ya me acordé. Lo va a decir, creo. Sí. a desarmarlo para venderlo como si de fierro viejo se tratase. ¿Cómo puede ser tan animal? ¿Cómo puede ser tan animal como para una máquina de radiación desmantelarla y venderla como chatarra? Ah, Azucarín, dame más de tu ubicación. Jamás. Soy irrastreable. Ahora, si esto último te parece surreal, déjame decirte que el encargo de desarmar una máquina que manejaba una fuente de radiación dentro de un hospital fue ¿Chatarrearon esa cosa? Sí, chatarrearon esta cosa. Mis compatriotas chihuahueños se les ocurre la idea inteligentísima de: ay, vamos a desmantelar esta máquina radioactiva y vamos a venderlo como fierro viejo. encargo de desarmar una máquina que manejaba una fuente de radiación dentro de un hospital fue otorgada ni más ni menos que 2 chalanes randoms a los que el jefe de mantenimiento del hospital les ordenó encargarse. Acá hay otra versión que hizo Órale mi Brian, órale mi Jeremy, desmantélenme esta máquina que tenemos que vender los fierros viejos para mañana. Nos van a dar una buena lana, así que no se apuren. Oh, qué rabia. Eso pasó también en Brasil. ¿En serio también pasó en Brasil? Ah, es que porque la gente es tan tonta. Bueno, pues es que... ¿cómo van a saber ellos, no? Supongo. Dice que el jefe de mantenimiento era amigo de uno de ellos. Básicamente vio una maquinota en el almacén del hospital y decidió regalársela para que la vendieran sin decirle a nadie. Aunque más tarde a este tipo se le hizo firmar declarando que la robó sin ayuda de nadie. Sea como haya sido, Vicente Sotelo y su compadre, ignorantes de lo que manejaban y seguramente viéndola como una lavadora grandota, comenzaron a meterle destornillador por donde podían para transportarla con más facilidad a su camioneta. Mientras Vicente transportaba el cabezal de la máquina, su cuerpo fue irradiado con las que serían unas 20 radiografías de golpe. Oh. Es el adiós piel. Nosotros constantemente estamos expuestos a la radiación. Eso creo que ya todos lo sabemos. Pero justamente hay niveles que el cuerpo pues puede tolerar. Y pero ya 20 radiografías es GG, adiós células, me va a pudrir todo, me voy a derretir ahí. Generándole primero quemaduras y posteriormente vómito, náuseas y diarrea. Aunado a esto, cometer un error garrafal: perforar el cilindro de cobalto 60, esparciendo de camino a la chatarrera rastros radioactivos de la sustancia.
Una vez llegaran al depósito llamado Yonke Phoenix, venderían la máquina por la cantidad de 1,500 pesos. Y luego por 1,500 pesos. Que ojo, bueno, no es lo mismo 1,500 pesos ahorita que ¿qué eran los 70s? Pero igual, ¿cuánto serían? ¿Cuánto eran 1,500 pesos en aquella época? Chale. O sea, sí, creo que en esa época sí es bastante dinero. ¿Unos 100,000? Tal vez unos 100,000. Ten en cuenta de que en esa época completabas muchas cosas con un peso. Sí, no, es que sí, en esa época un peso sí te daba muchas cosas. Chances sí eran como unos 100,000 pesos por ahí. Sí era mucho dinero, pero bueno, sigue siendo muy poco, claro, para cáncer, por tener cáncer gratuito. El precio que sin saberlo habrían de cobrar por no solo sus vidas, sino las de más de 5,000 personas. La camioneta donde transportaron el cobalto 60, en el proceso esparciéndolo por la carretera, también quedaría contaminada, provocándole que quedara inutilizable al poco tiempo. A su vez, la máquina fue movida en el Yonke Phoenix a través de un imán, indirectamente salvando de la vida a los trabajadores al no tener que tocarla con sus manos. Posterior a fundirse con una amplia variedad de metales, los cerca de 6,500 kilos de varillas y... Es que sí, creo que justamente, y con esas varillas se hizo el hospital abandonado de aquí de mi ciudad, que justamente son varillas radioactivas. Ay, es que es... O sea, ¿se dan cuenta de ese efecto? No sé si como tal sea efecto mariposa, pero esa causa y efecto. El cómo haber comprado una máquina de radiación de manera ilícita causó todo una seguidilla de desastres. Sí, es una cadena de desgracias espantosa. Y es por eso que muchas veces uno como que piensa que exageran muchas veces por ejemplo, las medidas de seguridad que tienen muchas empresas. A veces uno puede decir, no manches, esto es recontra exagerado. Pero es que un error, un solo error, puede desembocar en una serie de desgracias cada vez peor que la anterior. Y pues al final de cuentas, todo ese tipo de prohibiciones, de cosas, de medidas de seguridad que pueden llegar a ser extremas, se dan precisamente por la irresponsabilidad de mucha gente que causó un problema y se tiene que mitigar y evitar que vuelva a suceder. Pero si se dan cuenta de lo absurdo que es que por el simple hecho de haber comprado una máquina de manera ilícita y no haber tenido los papeles, hizo que tuvieran que hacerlo por debajo del agua mal hecho y causara todo un desastre que apenas estamos viendo una parte de porque todavía falta más desastre. Nada es exagerado cuando se trata de proteger la vida humana porque la estupidez es infinita. No, sí, de hecho, la estupidez es infinita y también la corrupción de la gente. Por eso pasan estas cosas. Porque al final de cuentas, todo esto empezó por un acto de corrupción y siguió por un acto de estupidez. Y 30,000 bases para mesas fueron vendidas, iniciando una exportación de materiales altamente nocivos para la salud a no solo distintos estados de México, sino de otros países. Un año más tarde, en 1984, por fin un laboratorio en Estados Unidos detectaría por accidente altos niveles de radioactividad en un camión de varillas que pasaba por el lugar. Tras denunciar el hecho, sería una investigación y se prohibiría seguir exportando varillas de esta empresa a Estados Unidos, posteriormente avisándole a México lo ocurrido y deparándole el cierre del Yonke Phoenix. Acá hay dos versiones de qué pasó con la camioneta de Vicente. La primera es que se quedó en su casa descompuesta hasta que la policía lo encontró, mientras que la otra es que eventualmente la abandonó cerca de un salón de baile. Sin importar dónde estaba, esta camioneta, al haber transportado el material en su estado base, tenía una de las mayores cargas radioactivas, y al ser una aparente camioneta abandonada, no era raro que los niños del lugar se acercaran a jugar en él o que las personas se acercaran para sentarse allí. ¿Cómo sufrimos con esa cosa? ¿Por qué? Pues porque nos llevaban cada rato a sacarnos sangre. Pero aparte, ¿tenían ustedes miedo de que...? Pues que nos diera esa enfermedad, teníamos mucho miedo. Según contó esta señora que solía sentarse cerca de la camioneta, en una ocasión recogió plantas para prepararle un té a su marido, pero al detectar un fuerte olor en ellas decidió no hacerlo. Tras un escaneo se supo que la camioneta emanaba 1000 roentgenios,
Una vez el automóvil hubiese sido retirado a una zona despoblada, se comenzó la cansada y agobiante tarea de buscar todo rastro de material contaminado en las ciudades, y se sospecha que al no existir suficientes expertos en el tema, se llegaron a mandar personas que no solo no contaban con los recursos necesarios, sino que además no estaban capacitadas. Solo hablando de México, se hallaron cerca de 20.000 kilos de material radioactivo entre varillas y construcciones, de las que solo 814 fueron demolidas por, entre comillas, estar a niveles seguros de radiación. Se estima que de las 1.000 toneladas de varillas exportadas a Estados Unidos, se lograron recuperar el 90%. Una cifra extremadamente alentadora, pero que nos hacen pensar si realmente están siendo sinceros en cuanto a las métricas. Oh, es que no manches, era una cantidad espantosa de radiación. Y claro, o sea, los que hicieron como que todos estos también procesos de limpieza sin protecciones. Luego la gente jugando en esa camioneta abandonada. Lo de la señora, qué bueno que se dio cuenta del olor malo que tenía el té. Porque si no, le hubiera hecho al esposo un té de radioactivo. Y, imagínate, 1.000 toneladas de material radioactivo. Ya, no me pongan al Wario que le quite toda la seriedad. Bueno, es que hay que mantener como no hay que dejar que se ponga todo muy serio. Nunca sos sinceros cuando se trata de decir las cifras de los daños, ¿verdad, Pemex? Ese es el otro tema. Obviamente van a buscar disfrazar. Decir un 100% sería demasiado sospechoso, pero pueden dar una cifra maquillada para que no se sienta tan... em, ¿cómo se llama? Como para maquillar los resultados reales y no sonar tan mal. Como para medio limpiarse un poquito la imagen, pero realmente no puedes confiar en lo que digan. Dicen que el edificio que nunca acabaron es de vigas de cobalto, el que está cerca de la Plaza de las Américas. El que es como el que se supone que era un hospital, ¿no, Okami? ¿Era ese? El hospital abandonado o algo así. Que justamente está toda la estructura ya hecha y solamente pues le faltó más que nada lo de adentro, las ventanas y las puertas. Sí, justamente antes de comenzar el video les comentaba a los chicos del chat que aquí en mi ciudad está el hospital abandonado que fue armado con esas vigas de cobalto y que por eso al final se quedó, ni siquiera lo demolieron, lo dejaron ahí. Y justamente la zona, o sea, todo como que el cuadro de terreno, creo que está cercado, o sea, no puedes entrar ahí. A menos de que seas un vagabundo y te quieras meter ahí como a hacer cosas, que seguramente cuánta gente no se meterá ahí a hacer cosas, pero está... ¿Quién sabe cuántas cosas realmente no tengan vigas radioactivas y no nos damos cuenta? Se sabe de unas casas que las consideraban malditas porque gente que vivía ahí se enfermaba y ya años después es que se supo que las varillas de soporte de la casa emitían radiación. Ay, es que es lo que sí está feo. Está muy feo eso. Y muy peligroso. La vida es más aburrida de lo que uno piensa y desgraciadamente no tenemos esto de, no sé, nos da la radiación y nos convertimos en un X-Men o algo así. O un Hulk o un Spider-Man. No, aquí te da, no sé, te pudres literalmente. De adentro hacia afuera. Sí, no, la vida no es tan interesante, así que hay que mantenernos alejados de la radiación. Pues en México los números de recuperación fueron mucho menores y de manera sumamente deficiente, y viendo la indignación pública, la solución del gobierno fue engañar a la gente mezclando varillas normales sin radiación para enterrarlas junto con las que sí estaban irradiadas, haciendo como que la búsqueda de los materiales estuviese teniendo éxito. A su vez, en vez de reparar los gastos a los empresarios que adquirieron los materiales infestados, les ordenaron que en caso de notar que poseían estos materiales, los enterraran ellos mismos con palas en el terreno de donde estuvieran. Para esta tarea no se les proporcionó un atuendo de seguridad ni obviamente las palas. Qué pedazos de basura. El nivel de riesgo, el nivel de lo grave que es la situación. Y todavía fue como que, si lo identifican, ahí guárdenlos ustedes, háganle como puedan. El nivel de que les vale es indignante. Bueno, de que les valió en ese tiempo. Fue indignante. Es que 1.000 Roentgens es una cantidad muy bestial. Esto mata fuertísimo. Es que es una cantidad de radiación espantosa. Por eso les digo, la radiación puede ser
una energía muy eficiente, muy limpia, muy buena en el tema de rendimiento energético y contaminación, ¿no? Pero tiene que haber gente de excesivamente muy capacitada para siempre tener todo bajo control y que por más tedioso que puedan ser los procesos de control, que ni una sola vez diga, no creo que esto no sea, que sea necesario, lo dejamos pasar por hoy. Es por eso que al final de cuentas la radiación, la energía nuclear, todo eso es muy delicado. Hola, Mr. Matt, saludos. ¿Qué están viendo? Estamos viendo casos de radiación en México. Por lo que enojados los trabajadores fueron a quejarse con el gobierno, a lo que este solamente les hizo análisis de laboratorios para asegurarles de que estaban sanos, los cuales obviamente no dejaron ver al público. En cuanto a dónde enterró los monumentales desechos al gobierno de México, alternaron entre aparentes zonas desérticas a las que llamaron cementerios o en un determinado caso la piedrera, lugares donde primero pusieron las varillas en bolsas negras de plástico, luego hicieron un agujero de pocos metros de profundidad, le echaron cemento, escoria, plasta y volvieron a ponerle tierra encima, derivando en que contaminaran el agua de Ciudad Juárez y lugares aledaños. Agua radioactiva, chicos, sí, en mi ciudad. ¿Quién quiere venir a tomar agua radioactiva? Ay, con razón sabe tan rica el agua de la llave. Ay, es que ¿por qué? Ay, uno no quiere decir esa cosa de, pulo de simios, pero por Dios. Es que ¿por qué? Mira, aquí hay un nopalito que puede ser el producto de la radiación y está un poco raro. Y fíjense, no sé si se alcanza a ver esos montones de tierra. Ahí es donde están todos los desechos del yunque Fénix. Todos esos montones que parecen como si fueran pilas de arena son los desechos nucleares de aquel accidente. Y fíjense, tenemos este cerco, también hay otro. Con razón hay tanto fan de Sonic ahí. Ay, con razón con razón se casan entre primos en el norte. Ay, pues porque la radiación les fundió el cerebro. Según la zona el agua sabe diferente. Aquí en mi casita, por suerte sabe bien, aunque me gusta más la purificada. Otro cerco rodeando el cementerio. Inclusive hay unas trincheras, hay como unos surcos donde rodean el cementerio. Todos esos montones de tierra hay desechos nucleares. Y fíjense, está rodeado también con postes de cemento y alambre de púas todo el cementerio. Pero si crees que esto es indignante, según un reportaje del Universal, 110.000 kilos de material radioactivo se abandonaron en una sierra al aire libre de entre 1985 a 1998, cuando fueron trasladados a Samalayuca, donde sí se enterraron, pero se dejaron sin protección, como por ejemplo podría ser una valla. Aunque hey, al menos dejaron un letrerito. Según los prohibido el paso, hay mucha radiación aquí, no pase. Claro, porque mágicamente todo mundo va a entrar a la zona donde está el cartel, ¿no? Oh, por Dios. Demos gracias a que lo de Pripyat solo pasó en Pripyat y no en México, porque de haber ocurrido en México nos despedimos de medio continente por la inoperancia. No sé qué pasó en Pripyat. ¿Qué pasó en Pripyat? Yo dije muchas veces Pripyat, pero suena chistoso decir Pripyat. Por la cementera sabe a hierro, por centro sabe a cobre. Ay, aquí no me he fijado a qué sabrá el agua. Pripyat es lo de Chernobyl. Ya. Es la ciudad realmente afectada. Bueno, sí, es que sí. Chernobyl es ese caso extremo donde por más que ha pasado el tiempo, el lugar es inhabitable. Si tú entras, pues GG prácticamente. Creo que sí existen tours a Chernobyl, pero tienes que ir como a ciertas zonas y con las medidas de protecciones adecuadas. Si vas a la pata de elefante, pues ya, adiós. Porque esa cosa es como que una plasta radioactiva extrema que creo que ni con trajes radioactivos puedes aguantarlo. Y lo impresionante es que en Chernobyl han empezado a crecer plantas que se alimentan de la radiación. Y están bien raras, o sea, son pues, prácticamente plantas mutantes. ¿Qué animales hay por ahí, Caris? Porque me imagino animales mutantes por allá. Si te refieres a mi ciudad, no, lo de siempre. Perros, gatos, palomas. ¿A qué sabrá un champiñón radioactivo? ¿Te dará poderes? estudios oficiales, solo 4.000 personas fueron afectadas por el desastre del cobalto 60.
Sin embargo, debido a la gigantesca cantidad de toneladas de material, esta cifra es simplemente absurda, siendo una evidencia más de la deficiente participación del gobierno a la hora de hacer su trabajo protegiendo a la población. Ay, la historia de toda la vida. Y es que es como... Obviamente se quieren ahorrar tiempo, recursos, dinero. Y van a ver la manera de cómo pues manipular la situación, cambiar todo, pues para quedar bien. Pero eso es lo que indigna mucho, justamente. Que, pues sí, o sea, no les importa sacrificar a la gente con tal de no gastar tanto dinero. ¿Cuánta gente no se podría haber salvado o evitado muchos problemas o padecimientos fuertes por culpa de la radiación si el gobierno de aquel momento hubiera hecho lo que tenía que haber hecho y hubiera tomado las medidas adecuadas? Por eso, chicos, gobiernos corruptos, gobiernos del diablo. Acabando con que este es el mayor desastre radioactivo del continente americano. En la actualidad, el local donde alguna vez se fundió este metal contaminado bajo el nombre El Yunque Phoenix es operada por una empresa de acero llamada Kalish Acero, y el gerente asegura que no se le informó de lo sucedido allí, pues no poseen protecciones especiales contra la radioactividad. También se sabe que hay personas que van a los cementerios y a la piedrera a excavar en busca de metales que venden o usan para construir sus propias casas. Es que sí. No sé qué tan basura es lo que voy a decir. No sé qué tan mal estoy si digo esto. Pero al final de cuentas, yo soy de la idea de que los gobiernos son un reflejo del pueblo. Entonces, si tenemos un gobierno corrupto, irresponsable, que le vale, que busca medidas fáciles y que justamente hace todo mal, como vimos en este caso, es porque precisamente el pueblo es así. Y por eso, desgraciadamente, o sea, obviamente no todos, pero sí la gran mayoría que precisamente influye y que mantiene ese estatus en el país. Y justamente por eso vemos estos casos de gente que le vale que esta cosa sea un cementerio de material radioactivo, se lo roba, lo quiere vender, lo quiere utilizar para construir su casa, porque como es material gratis del cual le pueden sacar beneficio, no les importa nada más. Entonces, al final de cuentas, soy de la idea de que un gobierno es el reflejo de la mayor parte del pueblo, porque sí hay gente que sí es muy responsable y que no cae en esas tonterías, pero de nuevo, es más la gente que no. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo perfecto de que en estos cementerios la gente fue muy de que, ay, mira, material gratis, vamos a usarlo y venderlo, vamos a ganar mucho dinero. Y aún sabiendo, porque dudo que, o sea, sé que tal vez mucha gente lo va a ignorar completamente o va a ser como que, ay, ¿viste esas cosas? A mí me dijo la vecina y el primo que ahí tiraron unos materiales radioactivos, para que no hay que acercarnos. Y luego, ay, a mí me vale, pi, 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 yo me voy a robar eso para venderlo. Vamos a sacar una buena lana. Y es como, como les odio. Pero sí, la avaricia y el poder corrompen. Soy más de la idea, Alejandro, que más que corromper, la avaricia y el poder siempre están ahí en la gente que es avara y codiciosa. Y simplemente eso, lo que es la avaricia y el poder, hace que la gente muestre quién es de verdad. Pero una persona buena, por más poder que tenga, va a seguir siendo buena. Porque yo no creo que el poder corrompe. Simplemente yo creo que el poder hace que los demás saquen su verdadero ser. Porque hay mucha gente que es basura humana, pero como no tiene poder, no tiene recursos, pues realmente no puede hacer nada. Pero en cuanto los tenga, pues va a aprovechar el poder que tiene ahora y simplemente va a hacer lo que quiere. ¿Cuántas veces la gente construye casas en lugares que no debería? El ser humano es así, hijo del rigor. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de lo que sucede en Perú, de que la gente
hace sus casas en terrenos horribles y prohibidos que no deberían hacerlas, pero como es más barato, nadie les dice nada, hacen esas cosas y no les importa el riesgo y lo mal que es hacer esas cosas. Porque sí, es que es verdad, la gente desgraciadamente es así. Es la gente, la mayoría, desgraciadamente, es así. El poder es como una droga. Algunos pueden mantener el control de su voluntad y otros solo se vuelven adictos. Es que sí. O sea, no toda la gente puede manejar el poder ni el dinero. Hay gente que en el momento en el que tiene poder e influencias ya se siente importante y se siente mejor que los demás y saca quién es en verdad. ¿Cuántas veces no hemos visto gente súper mega turbomillonaria que sigue siendo sencilla, sigue siendo tranquila, hace sus cosas, disfruta de la vida? Y luego vemos gente que como que empezó desde abajo con estos tintes de, ay, pobrecito, yo soy muy humilde, yo vine desde abajo. Y apenas recibe como que mucho dinero, se hace famoso por algo, y se vuelve un pedazo de basura que malgasta el dinero en tonterías y que pues básicamente escupen todo lo que fue alguna vez. Porque de nuevo, no es que el poder o el dinero te corrompa, sino que simplemente muestra o te da ese valor para ser quien eres en realidad sin consecuencia. Lo de Perú es peor aún. El gobierno les vive pidiendo que evacúen, pero por necios no lo hacen y después exigen que les reconstruyan la casa cuando se la lleva al río. Y es que eso es lo que más da rabia, Mayra, con esta gente. Lo que más da rabia con esta gente es que son bien cómodos, o sea, son bien conchudos. Aquí conchudo es oportunista, pues sí, oportunista, ¿no? Es bien conchuda la gente, bien desagradable. Saben que no deben hacer las cosas y cuando las cosas les explotan en la cara, están de que, ay, el gobierno tiene que solucionarme las cosas. Yo ya tenía mi casa y me la tumbó el río. Sí, pero les dijimos que no construyeran aquí porque es una zona de peligro. Oh, no, a mí me tienen que dar mi casa otra vez, tienen que ayudarme a reconstruirla. Dame. O sea, la gente quiere, la gente nada más alza la manito y es como, da rabia. Porque al final de cuentas también todo es un problema que está en el sistema por un montón de problemas que no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Porque al final de cuentas también es un factor de desigualdad social que causa que pues no tengan lamentablemente no tengan pues la educación necesaria, ni los valores necesarios para ser así. O sea, son muchas cosas muy complejas que no se pueden solucionar de la noche a la mañana y que se tienen que hacer desde la propia estructura de la sociedad. Lamentablemente. Es por eso que tampoco me gusta ponerme muy en plan de que gente miserable, mugrosa y corrupta. Porque obviamente no todos son así. Pero tampoco voy a sentir pena o sentirme muy mal por la gente que es mala, miserable y corrupta. Y que pues precisamente lo hace con el gusto de, ¿sabes? O sea, la gente que se aprovecha de los demás y que es una basura por serlo nomás. Es muy difícil, es muy complicado. Así que mejor sigamos hablando de radiación. Antes del amanecer, una potente explosión despertó a decenas de familias en San Juanico. Era la madrugada del lunes 19 de noviembre de 1984. Una bola de fuego proveniente de la tierra se levantó a casi 2000 metros de altura. Eran las instalaciones de gas ubicadas en San Juan Ixhuatepec. Habían registrado una fuga que detonó en una lluvia de fuego. El siguiente caso de radioactividad en México tiene como protagonista a un pueblo proveniente de Ixhuaxtepec, una comunidad que parece estar acostumbrada a la tragedia, pues tras asentarse en dicho lugar en la conquista española, Hacienda les quitó sus tierras, solo logrando recuperarlas una vez acontecía la revolución y haciéndose llamar San Juanico. Más tarde, en 1959, Pemex llegó al lugar poniendo distintas plantas en zonas cercanas a las casas hechas de madera y cartón de los pobladores. Oh, les hicieron una planta que invadió todas sus casas, qué basuras. Que solían quejarse de oler gas constantemente. Y es así que llegamos a 1984, cuando a las 5:30 de la mañana, una de las tuberías que movilizaba gas desde 3 refinerías distintas se rompiera, generando una fuga que duró alrededor de 10 minutos. Para ese momento, una nube altamente inflamable, más de 2000 metros, ya se había posicionado en el cielo, iniciando las llamas por algún pobre ignorante trabajador de la planta y desatando un hongo de fuego. Recuerdo que mi mamá me movió, me despertó, así de una manera muy brusca.
abrí los ojos y cuando... Ese caso lo conozco, lo estudié en clase. Fíjate que no lo ubico. Esto es algo que voy a conocer aquí, pero ya de entrada está muy feo. Está muy fea la situación. O sea, una nube de gas, una nube gigante de contaminaciones. Vi oscuridad, pero vi como si un sol muy radiante y mucho ruido en la calle. Recuerdo, eso es lo que recuerdo, lo primero que vi. Mucha luz, muy radiante y mucho ruido de gente gritando. En una primera instancia, 10 casas aledañas a la planta fueron las afectadas por el incendio, pero el problema real no fue este, sino que durante la siguiente hora se registrarían 10 explosiones más con la misma o inclusive mayor potencia. 10 explosiones, no manches. Y todas iguales o más fuertes. Oh, esto fue un desastre. Yo no sabía qué era, yo dije, explotó el tanque de gas, a lo mejor es un terremoto, o sea, eso me causó muchísima angustia, pero enseguida hubo otra explosión muy fuerte. Y pues yo al no saber qué estaba pasando, agarré al niño y me salí. Pero me salí, pues ahora sí que no sabía ni para dónde iba. Todo esto desencadenó una escena apocalíptica para los pobladores, que no solo debían enfrentarse a las explosiones, sino a que les llovieran trozos de metal flameante al cielo, así como que sus propios tanques de gas explotaran en sus casas hechas de madera y cartón. Las esferas No manches, si son maderas de casas de madera y cartón, esa cosa se incendia, pero en tiempo récord. Y es que sí, o sea, ponle tú que en este caso no es un tema pues de radiación como tal, ¿no? O sea, sí es una contaminación espantosa por toda la nube de gas, de porquería que se elevó en el aire. Pero también, pues, ¿cuánta gente no pudo haber muerto inhalado toda esa contaminación? Se les incendió la casa. Madera y cartón, jamás oí eso. Las casas, bueno, de hecho las casas de Estados Unidos, Boomer, si bien no están hechas como tal de cartón, sí están hechas la mayoría de madera y un material muy fácil de romper. Las casas de Estados Unidos son muy frágiles. Se hacen con madera. Y aquí, por ejemplo, se hace con bloques de cemento. tronaron, como era gas licuado de petróleo, pues es líquido. Sí, el sheetrock, el Subió, sheetrock. y a la hora de caer la lluvia venía en fuego. Aquí cayó una que les llaman salchichas. Una salchicha 20 metros de largo, caer sobre una casa. Y cuando a veces que paso por ahí, pues recuerdo, digo, esa familia ya no, pues se acabó, ¿no? La radiación térmica era tan descomunal que las explosiones... Las viejas eran de madera, asbesto y otros materiales ligeros. Y fíjate que sí, y en Estados Unidos sí, sí se hace mucho que las casas... no estoy seguro si es en todo Estados Unidos, pero sí es muy común que en Estados Unidos, no necesariamente prefabricadas, pero que hacen las casas de madera. Y justamente lo que lo recubre es un material que se le conoce... Bueno, se le dice sheetrock, pero es como más como sheetrock, algo así. Déjame lo busco. Sheetrock. Son paneles como de yeso, pero son como más delgados. Realmente son paneles delgaditos. Haz de cuenta que se hace como el esqueleto de madera y luego le pones también como unas preparedes de madera y luego ya lo forras con el sheetrock. Que sí, es como una mezcla entre cartón y cemento, es un yeso fino. Son unas placas de cemento, pero fino, o sea, delgado. Por ejemplo, ustedes han visto muy seguido que en las películas de Estados Unidos ponen eso de que, ay, me enojo mucho, y le doy un golpe a la pared que hace un agujero en la pared, como para crear esta sensación de impacto. Pues eso es absurdo, porque precisamente esas mugres paredes se rompen bien fácil. Y por eso se hace ese hueco, porque es bien fácil de romper ese tipo de paredes. Descansa, Rocket, que te vaya muy bien. Hoy te fuiste más tardecito, creo. Creo que sí. Espera, no. 6, 7, 8. No, creo que te fuiste a la misma hora de siempre. Que te vaya muy bien, Rocket. Adiós.
Porque, por ejemplo, si ahorita yo le intento dar un golpe con toda mi fuerza a la pared de mi cuarto, me voy a romper la mano, porque esta cosa es concreto. Pero allá tú le puedes dar un golpe a la pared de una casa de Estados Unidos y la mayoría de las veces vas a hacerle un agujero a la pared, porque aparte de que es un material muy delgado, está hueca por dentro. Y por eso se destruyen bien fáciles con los huracanes y con los desastres naturales. Hubiera un efecto parecido al de las bombas, llevando a que de las personas que perdieran la vida de la explosión, solo el 2% pudiesen ser reconocidas. Bomberos de otros pueblos fueron, pero... ¿Saben de qué me acordó eso, chicos? No sé si ustedes se acuerdan de cuando explotó la pipa de gasolina fue en México, creo. Que de nuevo, es por la irresponsabilidad y la estupidez de la gente. ¿Qué pasa? Hace ya, que habrán sido 3, 4 años, hubo una fuga en una pipa que transportaba gasolina. Pero una fuga fuerte, la gasolina salió disparada. Sí, con los guachicoleros, básicamente. Salió disparada la gasolina como si fuese, como una cascada, pero hacia arriba, así, una fuente enorme. Entonces la gente llegó, empezó a sacar pues barriles de gasolina, pues para robársela y probablemente venderla. Y la gente, sí, como un geyser, así, pero constante, así, mucho, mucho, mucho. Y la gente fue a acercarse a jugar ahí, o sea, a jugar ahí, a bañarse en plan de que, diversión, gasolina, sí. Por eso te digo que a veces la gente no puedes realmente, o sea, uno no puede concebir lo tonta que puede llegar a ser la gente. Sorprende mucho. Y de un momento a otro, una chispa, pues encendió toda esa gasolina, salió la explosión de la vida, y justamente está el video de... O sea, creo que eso ya sucedió un poquito ya tirada la noche, entonces ya se estaba empezando a oscurecer un poco el cielo. Creo, algo así. No me acuerdo muy bien en qué parte del día estaba. Pero lo que sí me acuerdo es ese video de una persona filmando desde muy lejos cómo salió como que la explosión de fuego y luego como pequeñas bolitas de fuego, porque el tipo estaba bastante lejos, pero tú veías a pequeñas bolitas de fuego moverse. Que pues obviamente era gente que se bañó en gasolina y que ahora estaba incendiándose. Y pues obviamente toda esa gente terminó carbonizada. O sea, murieron muchas personas precisamente porque los animales o sea, yo sé que es un poquito feo decirles animales porque pues se murieron, ¿no? Pero pues bueno, porque se les ocurrió bañarse en gasolina con una pipa que se había hecho una bolladura y salió volando mucha gasolina. Se les hizo chistoso bañarse en ella y justamente una chispa los encendió a todos y pues todos se calcinaron. Me recordó mucho este caso, pero bueno, aquí fue una negligencia de Pemex y aquella fue una negligencia de la gente. Fíjate que no sé, Boomer, si hubo perritos y gatitos que hayan sido afectados, pero pero creo que no. Estaba bañándose con gasolina. Decirles animales es un insulto a los animales. Es que sí, es que es como... O sea, es feo la situación, obvio. Es feo, porque pues obviamente son tragedias. Pero al mismo tiempo, te quedas pensando que... O sea, es gente que desgraciadamente pues se buscó lo que le pasó. Porque tú no... Creo que el instinto de supervivencia básico es que si tú ves que, por ejemplo, una pipa de gasolina o una pipa de gas explota, bueno, explota, tiene una fuga, te vas a alejar lo más posible porque cualquier chispazo va a encenderlo y todo va a explotar. Pero pues de nuevo, al final de cuentas hay mucha gente que no piensa mucho, no piensa y pues pasan esas tragedias. Y también está el factor de que al final de cuentas también mucha gente pues de nuevo se escuchará feo, pero no se le puede sentir tanta pena porque al final de cuentas era gente que se la estaba robando porque la iba a vender. O sea, tampoco es como que fuera gente de buenas intenciones.
O sea, era gente malintencionada que al final de cuentas se iba a aprovechar de cualquier oportunidad para robar y pues para vender lo que roban y beneficiarse de. Pero bueno. Como bien dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Tiene mucho sentido esa frase. Pero ni ellos ni las ambulancias se daban abasto, por lo que los demás pobladores que tenían casas de concreto volvieron sus hogares en centros para recibir a los heridos. Había una zona en donde pues, estaban los más quemados. Y allí de repente ya sacaron un muerto de los quemados. Ya sacaron 2 y así llegaba gente que me decía, ya se murieron tantos, ¿no? Gente que yo tampoco conocía. Mucha gente en la calle quemada, lisiada, sin piernas, no tenían manos, tenían tenazas. Yo tuve compañeros en la primaria y es difícil, si para uno es difícil convivir con ellos, cómo se sentían, ¿verdad? Completamente quemado. Los microbuses, por otro lado, se ofrecieron a llevar lejos a los pobladores que pudieran sin cobrarles. De igual modo, en la estación los comerciantes les regalaron comida y agua. En total, fueron encontradas al menos 503 personas sin vida, 2.000 heridas y 149 casas destruidas. Pero, ¿quieres saber qué es lo peor? Que aún después de todo lo ocurrido, siguieron registrándose desastres en esta comunidad, como otra explosión e incendio en una nueva planta de Pemex en 1999, u otras en 1996 en un par de depósitos ubicados a 1 kilómetro de la antigua planta donde ocurrieron las 10 explosiones. Y es que lo malo también es eso, que muchas veces pues quienes tienen que aguantarse todo esto pues son las comunidades afectadas. Y estas comunidades pues es gente que realmente no se puede dar el lujo de irse a otro lugar. Pues es quedarse ahí o quedarse en ningún lugar. Entonces, pues, ¿qué pueden hacer? Durante la desgracia no se daban abasto para trasladar a los heridos y mucho menos a los fallecidos. Es que sí, ¿no? Y al ser comunidades pequeñas, un poquito más desamparadas, pues la tienen muy difícil. Lo que me sorprendió fue niños recién nacidos, o sea, no sé, recién nacidos, meses, totalmente quemados, una familia abrazada. Ay. En una cama, al pie de la cama, abrazados, carbonizados todos. Eso es lo que más me sorprendió. Sigo llorando esas heridas de mi hijo, no las he podido sanar. Sanaron las mías, pero las de él no. Ahí están. Sangran a cada rato. Por mucho tiempo yo dejé de llorar. Es la primera vez, hoy es la primera vez, después de tantos años, que yo he podido llorar. Es que fue lo peor de todo. A Pemex no le hicieron nada. Es más, Pemex le echó la culpa a la población por vivir cerca de la refinería. Claro, y ellos fueron los que llegaron después. La gente ya vivía ahí. Luego ellos hicieron su mugre planta ahí y todavía le echan la culpa a la gente. Por eso, chicos, les digo, o sea, yo sé que es un tema, al final de cuentas son temas muy polarizantes todo esto, pero por más que uno puede ser, no sé, muy capitalista y muy así, nunca hay que tenerle ningún tipo de respeto o aprecio a empresas de ningún tipo. Es muy difícil una empresa que realmente se haga cargo de tanto empresas públicas como privadas. Sino, al final de cuentas, siempre nosotros las personas vamos a ser desechables. Entonces, nunca vale la pena defender. Defiende a tu familia, a tus amigos, pero no una empresa, ni del sector público ni del sector privado, porque pues, de nuevo, nosotros solamente somos números. Y también para el gobierno, de hecho. Para el gobierno nosotros solamente somos números y votos. Entonces, es como, está muy fea la cosa. Y gobierno del que sea.
Aquí ya no importa de hacia qué ladillo vayan, todos son iguales, todos son basura, todos son popó. Excepto el alcalde Pedro Espadaro. Él llevará al Callao a la gloria. Finalmente llegamos a lo que muchos estaban esperando, la leche radioactiva. Para La leche 1986 el accidente de Chernobyl ya había acontecido, pero para el mexicano promedio solo se trataba de una nota más en el periódico. Interesante sí, pero que no debería afectarlos a ellos, o eso creían. Verás, todo esto se origina en Irlanda, que fue uno de los países afectados directamente por lo sucedido en Chernobyl, siendo que una nube radioactiva contaminó tierras y animales, incluyendo vacas destinadas a producir leche para exportar. Los dos protagonistas de esta historia son la Irish Dairy Board, o por sus siglas IDB, y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como CONASUPO. En un principio la IDB, sabiendo que tenía un cargamento gigante de leche en polvo contaminada, decidió hacer lo más estúpido posible, venderla. Primero probaron tratando de verla. Uy, un segundo. Me están llamando por WhatsApp. Llámalo crossover. Ok, hola. Llámalo crossover. Hola, mi bro, ¿cómo estás? Mira, te cuento. Lo que pasa es que estamos ante una disyuntiva entre qué tendrá más Rule 34, si el protagonista de Fate o una tipa llamada Muna Hochinova, VTuber de HoloLive. No sabía quién carajo esta tipa. ¿Quién diablos es esta tipa? Seguramente va a tener más, pero ¿quién diablos es esa tipa? Es una VTuber, pero ¿quién diablos es? Es una VTuber de HoloLive, pero tú sabes que eso igual varía mucho. O sea, por más que esté en HoloLive, pues no necesariamente va a tener mucho, va a ser muy pequeño. Es que tú sabes que yo no sé nada de VTubers, entonces pues podría ser perfectamente que sea muy conocida, como que no lo vi que nadie, yo no lo sé. Pero HoloLive es muy grande, ¿no? O sea, sí, HoloLive es HoloLive, es como que la meca de las VTubers. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan pajera es la gente que consume HoloLive? 20. No lo digo por ofender, eso me dará una idea, porque esto es Rule 34, literalmente. 20. Listo, con eso me sirvo. Muchas gracias, Carix. Un abrazo, te quiero, bro. Adiós. Abrazos a todos. Bueno. Luego lo averiguaremos. Luego sabré. Luego sabré el resultado. Ok, sigamos. La cara de tonto a Brasil, quienes entendieron la tranza que querían hacerles y los mandaron a buscar el fin del arco iris. Luego, por supuesto, pensaron en algún país al que le valiera cohete su población, llegando así a México. Aunque el embajador de Brasil y la OMS le advirtieron al presidente Miguel de la Madrid, al secretario de Salud y al director de la CONASUPO que esa leche estaba contaminada, estos optaron por comprar esa leche. Una decisión especialmente estúpida porque... Es que... Qué falta de vergüenza, qué falta de sentido común, qué falta de cerebro. Ah, esta leche está contaminada. Ah, hay que comprarla, va a estar más barata. Ah. Habían otras opciones al mismo precio y sin la posibilidad de que le hiciese daño a la población. Inclusive, una compañía extranjera y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hicieron estudios en la leche, confirmando su alto nivel de radioactividad. Pero CONASUPO se negó a rechazar el trato porque en sus propias palabras traería consecuencias comerciales negativas, güey. Así, por la huevonada de algún Entendí la referencia. empresario, cerca de 2.500 toneladas de rica leche irlandesa con un toque de toxicidad mortal entró en nuestro lindo país abanderado por la CONASUPO, que tenía sus propios supermercados populares. En México, leche irlandesa, ahora con un toque especial. Una receta secreta de Irlanda. esta clase de supermarkets son destinados a la clase trabajadora, teniendo productos como suplementos lácteos con 5% de leche natural o las famosas Big Cola, conscientes de que estaban... Es que esa es otra cosa, justamente, al final de cuentas la población más vulnerable es la que paga los platos rotos. Y aquí lo que acabamos de ver. En estos como mercaditos CONASUPO, justamente son hechos para gente de bajos recursos que tienen productos de calidad no muy buena, pero pues que al final de cuentas es lo mínimo que puede, lo mínimo como para que la gente pueda sobrevivir, ¿no? Leche con, que más bien es lache, no tanta leche, con vitamina K,
Jamón que en realidad no es jamón. Tal vez tiene por ahí un poquito de carne, pero fue de, no sé, de alguna ratilla que se cayó a la máquina o una cucaracha que de repente ahí se quedó en la mezcla, pero que es más, no sé, plástico o algo así. Y justamente esa gente es la que termina pagando los platos rotos, porque pues claro, ¿a quién le damos la leche radioactiva? A la gente desechable. Y es como, es horrible. Eso sucedió en la época en la que el presidente Miguel de la Madrid, en su época del presidente Miguel de la Madrid, uno de los presidentes más grises y más corruptos de México. Ujú. Ah, mira, al parecer nadie conoce o no mucha gente ubica la VTuber. Bueno, honestamente pensé que habría más. Esto es terrible, esto es muy malo. Estaban haciendo algo incorrecto, los de la CONASUPO pensaron una estrategia baja y ruin, que fue primero combinar la leche contaminada con la no contaminada en un estúpido intento por rebajar el veneno en la menor cantidad posible, así como distribuirla entre las demás leches normales y en distintas partes del país. Así, si sucedía algo, sería más difícil determinar que los culpables eran ellos. Con ya la leche en el aparador, el infierno para las familias más humildes comenzó, pero lo peor era lo que le pasaba a los bebés, los principales consumidores de leche en polvo. Y por si no sabes lo que provoca la radiación en la gente, esta es una foto de Evan Byers, un atleta que se le hizo buena idea consumir Redditor, un supuesto medicamento con la sustancia radioactiva radio. Sí sé lo que le pasa a este tipo. Y Véanlo tras ustedes. consumirla, declaró sentirse como un superhombre, hasta que se le cayó la mandíbula. Ahora, si esto le pasó a un atleta y magnate, ¿qué crees que le sucedió a un bebé proveniente de una familia humilde mexicana? Naturalmente, la sociedad se enojó y forzó a la CONASUPO a regresar los cargamentos de leche en polvo, pero no te sorprenderá saber que todo esto fue una cortina de humo, pues en la actualidad se sabe que los desgraciados hicieron creer que regresaron al cargamento solo para más tarde hacer que trajeran la leche otra vez a México. Pues esa leche, al conocerse la información de que estaba contaminada... Es que, qué maldita nula moralidad de los de CONASUPO de a fuerzas querer vender esa leche para ganar dinero. Es como... Claro, porque como a ellos no les afecta, pues obvio. Oh, qué asco. El gobierno de la República, el gobierno federal, dijo que serían regresadas esas toneladas de leche a Irlanda, pero por un evidente caso de corrupción, esa leche zarpó de Veracruz y fue reintroducida al país por Tampico. La subieron en trenes, llegó al Valle de México en la estación de Pantaco y fue distribuida en muchas partes del país. Muchos niños mexicanos consumieron esa leche. La desgracia no solo fue para los consumidores, sino que en general los trabajadores que interactuaron con el producto se vieron afectados desarrollando cáncer. Manuel Rodríguez Gordillo, un marín y afectado, con la ayuda de Miguel Ángel Valdovinos, un físico nuclear, declaró mediante su experiencia propia y estudios que los cargamentos estaban contaminados, pero fueron despedidos y acusados de difamar a la CONASUPO. Esto se vio demostrado en que varios hospitales infantiles registraron aumentos en casos de cáncer en pequeños de 1987 a 1990. Para finalizar este video, no creo que exista una mejor conclusión que el testimonio de Teodoro y su hija Maribel, quienes vivieron de primera mano el terror de la leche radioactiva de CONASUPO. Por favor, escúchenla y dejen sus opiniones en los comentarios. Mis recursos en aquel entonces eran mejores, pero conocí, dada mi profesión, los laboratorios de CONASUPO, y la verdad en ese entonces eran impresionantes, con una precisión y una limpieza y un orden extraordinario, lo que me motivó a comprar esa leche pues, para alimentar particularmente a mi hija. Fueron pasando los años, yendo a unos juegos mecánicos y demás, la niña se sentó en cuclillas y me llamó mucho la atención eso, porque una niña muy dinámica, muy activa, y llama la atención. ¿Qué edad tenía ella? Ella iba a cumplir 10 años. Sí. La cuestión es que inmediatamente al día siguiente, porque era domingo, al día siguiente fuimos con su pediatra. El pediatra la revisó de pe a pa, la verdad pues no tiene nada. El mismo pediatra me dijo, bueno ingeniero, pero si usted tiene alguna inquietud, pues vamos a tomarle una placa. Tomaron las radiografías, tardaron mucho tiempo y yo empecé a sospechar algo porque tardaban mucho tiempo en darnos los resultados.
Finalmente nos entregaron los resultados y llevé la radiografía con el pediatra. Me dice, no, pues efectivamente no hay nada, pero vamos, ingeniero, pues hay autoridades superiores que pueden determinar algo más concreto. Me fui, le digo, mis recursos me daban esa posibilidad, fui al hospital ABC, en donde me dijeron, bueno, pues es necesario hacer una biopsia. Mi profesión es otra. Yo tenía entendido que las biopsias eran tomar una jeringa, sacar una muestra y listo. Sí. No, esto fue prácticamente una operación y a partir de ese momento, discúlpeme, pues empezó la tragedia. Cuando me entregaron los resultados no estaba el médico titular, el médico que me atendió me dice, bueno, pues aquí hay un problema. Un problema delicado. Esto puede ser un sarcoma. Hay dos tipos de sarcomas, el de Ewing y... disculpe las pausas. No. Es que tener que contar eso muy difícil. No se preocupe. Y el osteosarcoma, el de Ewing tiene posibilidad de vida de un 25, 30%. Sin embargo, el osteosarcoma pues es algo más serio y las posibilidades de vida se reducen. Cuando me dijeron 25%, pues dije, pues, Dios mío. Uno de mis hijos, el mayor, pues tiene posibilidades de las cuestiones de la computación y todo eso, y le dijo, hijo, pues comunícate a Estados Unidos, no sé, alguna dependencia de salubridad en donde atiendan cosas de cancerología y a ver si nos pueden ayudar. Estamos hablando del 96, ¿verdad? Porque ella nació en 1986. Así es. Es que sí, no hay manera de contar esto así de forma, pues como si nada. Al contrario, revivir, creo que posiblemente el peor episodio de su vida. Y bueno, sí, como dice Proto, con lo que dijo al inicio, pues ya está muy feo, muy triste el asunto. Sí. Finalmente terminamos con la embajada se hizo cargo de la comunicación. Señor, no pierda usted el tiempo. Hay 2 hospitales en el mundo que pueden atender esta situación. Uno está en Cleveland y otro está en donde ustedes pretenden entrar, que es una bendición, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Salió el médico que presidió la reunión y me dice, pues la niña se queda, porque pues, la situación es delicada. Y pues ahí empezó la verdadera tragedia. Fueron años de una lucha intensa en donde se abocó la ciencia. La verdad es que el hospital es una verdadera bendición. Los médicos, mi hija tuvo alrededor de 40 y tantas operaciones, pero también la cuestión esta de, discúlpeme, que el tratamiento, las quimioterapias. Sí. 40 y tantas quimioterapias, solamente 2 fueron en el área de oncología, que es realmente dramático. ¿Había otros niños ahí con cáncer, ingeniero? Sí, del mismo tipo de cáncer y con la misma alimentación. Es que da rabia, ¿cómo no? Qué falta de humanidad de parte de pues los directivos, los de CONASUPO, que ay, perdón, perdón, quería eruptar. O sea, que no les importó, pues. Es algo espantoso. Bueno, ahorita me dijeron que pues CONASUPO ya no existe, por suerte. Ojalá tal vez aquí podamos saber qué pasó con los directivos quiero pensar que tal vez los arrestaron con suerte o les pasó algo más feo. Porque sería indignante todavía que hayan salido impunes. Es decir, estamos hablando de la leche maldita. Probaron medicamentos, obvio, estadounidenses, rusos, españoles, mexicanos,
se luchó durante muchos años y pues desafortunadamente vino el desenlace final y terminó aquello. A los 13 años de edad. A los casi 15. Casi 15. Sí, fueron 5 años de lucha. Creo que es una dependencia del gobierno en donde deben darle información que usted solicite. Creo que es el INAI. El INAI, no recuerdo bien, por el sur de la ciudad. Citaron a las gentes del hospital, la gente del hospital llegó. Pues. Donde vive mi abuelo hay una Conasupo, pero creo que solo es un local tipo tienda con la fachada de Conasupo y así se le conoce esa tienda. Bueno, es que si justamente ya no existe, pues qué bueno que ya no, pero ojalá que la gente que estuvo ahí con Conasupo y que tomó esas decisiones haya pagado por lo que hizo. Igual, Axel, no estamos para eso ahorita. Molesta porque era una obligación de algo que pues, ya había pasado. Se pidieron los expedientes, no se podían, legalmente creo que no es posible obtener los expedientes y entonces pues la investigación no puede llegar, no se puede realizar. ¿Estará usted de acuerdo? Además, como le comentaba yo a Guillermo, pues la verdad es que nos estamos poniendo a luchar contra gentes muy poderosas. Estamos hablando de Raúl Salinas de Gortari, que es no sé por qué habemos humanos o hay humanos de esa calaña que no les importa con tal de enriquecerse brutalmente. Ella descubrió en alguna ocasión, me pidió hablar a solas conmigo y me dice, oye, creo que le habían operado de un riñón o de los riñones, no sé. Me dice, tú sabes que he estado leyendo El origen de la vida, Stephen Hawking, la Biblia, y he llegado... Según recuerdo, sí hubo consecuencias para varias personas, pero básicamente porque fue temporada electoral y todos querían ser el héroe que derrotó a la Conasupo. Y seguramente los más culpables, que seguramente eran las personas que estaban dentro de ya el gobierno, ellos fueron los que seguramente no tuvieron ningún tipo de repercusión y consecuencias. Pero tal vez pagaron peones, pero... O sea, peones que también hicieron cosas malas, porque al final de cuentas, pues ellos... Tú puedes decir que no, pero al final de cuentas yo creo que quienes estuvieron más involucrados, que seguramente ya son gente que estaban en la cabeza del gobierno, o gente muy cercana a, pues no pagó las consecuencias. A una conclusión. Le digo, a ver, hija, pues dime a qué conclusión llegaste. Dios existe. Dios mío, Dios existe. Hija, qué extraordinario descubrimiento y a qué conclusión tan estupenda has llegado. Habla con ese Dios que dices que existe y pídele que te ayude en ese trance tan difícil de tu vida. Y Señor, finalmente se fue. Sí, el caso está horrible. Es que al final de cuentas, pues es eso, es que, o sea, más allá de todo este tema absurdo de que la gente está muy en contra que de las empresas y así, al final de cuentas es que nosotros no somos nada para las empresas. Nosotros solamente somos un número, unos peones en su búsqueda de enriquecerse. Y bueno, en cualquier lugar del mundo, en cualquier sitio, siempre va a haber gente así. Que es lo que está súper feo. Pero es que mínimo el de las varillas, o sea, sí hubo mucha negligencia, mucha irresponsabilidad, pero no fue tan grave como lo de la leche, en el sentido de que
directamente, aún sabiendo que la leche estaba contaminada, los de Conasupo se aferraron a distribuirla, porque querían venderla, porque querían recuperar y ganar dinero. Obvio, no todos van a ser criminales, pero para una empresa siempre vas a ser un número ya. Sí, exacto, o sea, tampoco se trata de satanizar a cada empresa que existe en el mundo, porque sí hay empresas que pues tampoco van a estar tratando de fregar a medio mundo, pero tampoco vamos a ponernos en plan de defender a las empresas, porque nosotros somos números al final de cuentas. No te van a decir, ah, muchas gracias, no, bueno, Sentaro, por haberme defendido. No, para nada. Y eso que no han visto los casos de la India. Esos son pueblos enteros que desaparecieron del mapa por la ambición desmedida. Y es que es lo que realmente nunca voy a entender. A mí no me molestaría, por ejemplo, tener mucho dinero, ¿saben? O sea, ser millonario sería como que maravilloso. Pero con eso yo me refiero a lo suficiente para vivir bien y no tener que preocuparme por nada más que por, no sé, ya trabajar en lo mío y estar estable. Pero realmente no me cabe en la cabeza cómo hay gente que constantemente quiere más, 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 cuando jamás en su maldita vida lo van a poder gastar todo. Se van a morir, no se van a ir con absolutamente nada y luego muy probablemente va a venir un tarado y se lo va a gastar. No entiendo cómo funciona esa necesidad tan obsesiva de abarcar demasiado, cuando ni siquiera puedes aprovechar el 5% de ese demasiado. O sea, yo no considero que sea mala la riqueza ni nada por el estilo. De hecho, a mí se me hace un pensamiento muy tonto la gente que dice que la riqueza es mala o que ser rico es malo. A mí se me hace un pensamiento tontísimo. Pero lo que sí se me hace malo es justamente querer tanto al punto de que ni siquiera en 10 vidas te lo vas a poder gastar. O sea, ¿para qué quieres acumular tanto si nunca lo vas a usar? No le hay un sentido lógico a eso más allá de el sentirte superior por tener más. Que probablemente es eso. Que es este sentido de puedo, soy poderoso porque tengo más que tú. Pero pues es absurdo. O sea, no sé, es raro. Pero bueno, eso fue los peores casos de radiación en México de El Traje con Voz.